Buenos días a Estamos. todos. Sí, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al webinar del día de hoy. En el día de hoy nos está acompañando José Ordinola de la empresa de Revenue Click. Buenos días, José. Y para los que no Buenos me días, conocen, Camila. soy Camila García. Buenos días. Soy Camila García, la supervisora del equipo de soporte de CM Reservas. La idea del día de hoy es trabajar o ver en casos prácticos cómo se utilizan algunas funcionalidades del Channel Manager, que sé que por ahí la mayoría las conoce, pero tal vez no todos lo llevan a la práctica o las utilizan. Y vamos a ver en el día de hoy junto a José, que nos va a explicar y a mostrar casos prácticos de cómo utilizar cada una de estas funcionalidades del channel. Particularmente 3 puntos. Una es la regla de revenue, otra es la regla o la lista de precios y las reglas entre tarifas. Utilizando esas 3 funcionalidades del channel, vamos a ver cómo sacarle provecho a las funciones y a las herramientas que nos brinda el Channel Manager. José, te dejo todo en tus manos. Perfecto, muchas gracias. ¿Se ve bien la pantalla? Perfecto, sí. ¿Listo? En principio, una introducción de quién soy, cuál es el bagaje y por qué nos estamos tomando el atrevimiento de hablar de Revenue. Es fundador de Revenue Click, somos una agencia de comercio electrónico y básicamente lo que he ido aprendiendo en experiencia tanto laboral como académica, hemos acabado desarrollando un procedimiento para que hoteles independientes puedan tener las mejores prácticas sin tener que tener la bandera de una marca o un equipo corporativo con grandes inversiones. Es las mejores estrategias de revenue que se pueden implementar. El ciclo de Revenue Management que vamos a analizar, vamos a estar hablando de la etapa de pricing. El ciclo de Revenue Management tiene 4 fases. La primera es los indicadores de gestión, la siguiente es las proyecciones de ventas y vamos a estar hablando específicamente de cómo hacer una fijación de precios dinámica a través de la herramienta de CM Reservas. Una vez que ya tengo la decisión de precios, cómo lo puedo distribuir y pues eventualmente podríamos entrar en otro webinar en la parte de marketing digital, cómo hacer las campañas de Google Analytics, de Google Ads, de Facebook Ads y configurar Google Analytics. Sin más dilación, vamos a la presentación. El primer punto para poder implementar la estrategia en CM Reservas es generar una base con las derivaciones que yo quiero reflejar en el sistema. Entonces estamos viendo un ejemplo. Esto se puede adaptar obviamente a cada una de las propiedades. Cada propiedad tiene habitaciones diferentes, regímenes diferentes, ocupaciones diferentes. Vamos a ver un ejemplo de un hotel que tiene 3 categorías de habitación, estándar, superior y suite, y tiene 2 regímenes de alimentación, desayuno y solamente alojamiento. Entonces, la primera decisión que hay que tomar es cuál va a ser la tarifa base. La tarifa base va a ser sobre la cual vamos a derivar todo el inventario. En este caso yo considero que la habitación estándar, desayuno doble, que sería esta tarifa, sería mi tarifa base o mi tarifa base. A partir de ahí empiezo a hacer las derivaciones. ¿Y cómo puedo construir las derivaciones? Yo quiero, por ejemplo, que cuando sea ocupación sencilla, sean 30.000 pesos menos. Pido perdón por los ceros, esto es Colombia, entonces son muchos ceros. Entonces sería desayuno doble, si le quitamos 30.000, 370. Cuando es solamente alojamiento, quiero que reste 20.000 pesos, entonces pasaríamos de 400 a 380. Y en el caso, por ejemplo, de solo alojamiento doble sencilla, pues estaríamos generando la regla de ocupación. Si quiero calcular el precio de la superior, pues básicamente lo que estamos poniendo es un valor para la upgrade. Significa que de estándar a superior voy a sumar 30.000 pesos. En vez de 30.000 pesos podrían ser 50.000 pesos, podrían ser 20.000 pesos. Cualquier valor, ya dependería de cada hotel y cómo sea su estrategia tarifaria. Y adicional, pues tenemos otro valor de upgrade para la suite. Pongo 30.000 pesos por mantener una coherencia, pero si por ejemplo la suite fuera una habitación de 200 metros cuadrados con 3 habitaciones y piscina en la terraza, podríamos poner aquí 150, no hay ningún problema, y como podéis ver los precios van a estar cambiando. En este caso, una vez que tenemos construida una tabla con nuestras derivaciones y con los precios que van a tener finales, vamos a hablar del concepto de las bares, que es lo que vamos a cargar en la que llamaríamos reglas de negocios de CM Reservas. Este hotel tiene 20 habitaciones, en este ejemplo. Podría ser más, podría ser menos, tiene 20 habitaciones. Y estamos diciendo que vamos a generar 5 niveles de bar. ¿Qué son las bares? Bueno, bar significa Best Available Rate, y para los hoteleros pues lo que pensamos en bar son como si fueran niveles tarifarios. Cuando el hotel tiene una ocupación igual o menor al 20%, que equivale a 4 habitaciones vendidas, yo quiero que la tarifa esté en 250.
Cuando el hotel tiene una ocupación alta, quiero que llegue a 450. Generamos 5 niveles, podrían haber sido 10, podrían haber sido 3, depende de la estrategia de cada uno. Hay veces, por ejemplo, que los hoteles quieren complicarse mucho y tener 10 niveles de ocupación, pero tienen 4 habitaciones. No tiene sentido, tienen más bares que habitaciones. Tiene que haber una correlación entre el número de bares y el número de habitaciones. Entonces, cuando tenemos los niveles de ocupación y las tarifas que yo quiero que aplique, esta tarifa que estáis viendo sería el valor que adquiriría la tarifa base. Entonces, por ejemplo, yo tengo una bar 4, que son 400. Este valor es 400. Si yo cambio mi bar, entonces si fuera una bar 2, como podéis ver, todos los precios cambian porque esta tarifa cambia de acuerdo con las bares. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esencia? Vamos a configurar las derivaciones que estáis viendo en esta tabla dentro de CM Reservas. Vamos a generar el listado de las bares que serían estas dentro de CM Reservas, y la parte final, que es la parte, digamos, más bonita del proceso, es generar las reglas de revenue para que el proceso se genere de manera automática y en la medida en la que se va incrementando la ocupación de mi propiedad se vayan modificando las bares. Por último, esto se puede hacer adaptado por día de semana. Entonces, por ejemplo, este es un hotel que tiene una estacionalidad de fin de semana, es un hotel vacacional que se llena los viernes y los sábados. Yo no quiero que las bares sean las mismas para el viernes que, por ejemplo, para el lunes. Entonces, en este ejemplo, de domingo a jueves, estas serían las bares, en un rango desde 250 hasta 450. Y de viernes a sábado estoy creando unas bares diferentes porque mi ocupación es distinta, la demanda es diferente, quiero que las bares se adapten. Entonces, vamos a mostraros un hotel que tiene esta estructura y que tiene unas bares entre semana y el fin de semana. Como último consejo, la idea es que entre la bar 1 y la última bar que tengáis, casi que se duplique la tarifa. Eso determina cuáles son los rangos. Por ejemplo, si yo aquí pusiera que el incremento entre bares en vez de 50.000 pesos fuera de 100.000, pues el incremento va a ser bastante grande. O sea, proporcionalmente hablando, el incremento tiene que tener una relación consistente con el valor de la tarifa base. Entonces, para que por favor tengamos eso en cuenta. ¿Listo? Como os digo, esto es un ejemplo, hay que adaptarlo a cada uno de los hoteles y ahora vamos a entrar directamente en CM y vamos a ver cómo se configura. Un segundo, aquí está. Listo. Vamos a estar viendo un ejemplo real. Este hotel es un hotel que se llama Colina Cottage, 5 habitaciones en la ciudad de Bogotá. 5 habitaciones, hay veces que la gente piensa que es más fácil hacer el revenue de un hotel pequeño que de un hotel grande, y para mí es justamente la inversa. Cuando yo tengo que hacer revenue sobre 5 habitaciones, el margen de maniobra es mucho más reducido. Si yo vendo 2 habitaciones, se ha vendido el 40% de mi inventario, y si era temporada alta y llegué tarde, perdí muchas oportunidades y el perjuicio que tiene la propiedad en su utilidad es alto. Entonces, es mucho más importante tener esto automatizado en hoteles pequeños que en hoteles grandes. Un hotel grande pues siempre va a tener más capacidad de maniobra. No digo que no haya que hacerlo, pero pues es mucho más difícil hacerlo en propiedades pequeñas. Entonces, seleccionamos el hotel y arranquemos. Lo primero que vamos a ver es cómo hago ese proceso de derivación que estábamos revisando sobre la tarifa base para calcular el resto de mi tarifario. ¿Qué vamos a construir? Pues, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es este hotel tiene 2 categorías de habitaciones, ¿vale? Tiene deluxe y tiene suite. Si os dais cuenta, hay unos campos que están en gris que no puedo editar y otros que están en blanco. Esta tarifa de ocupación 1 está en gris y las tarifas de, digamos, desayuno incluido, hyper guest, pensión completa y noche romántica también se encuentran en gris. Aquí yo no estoy pudiendo editarlo. ¿Por qué? Porque esta es mi tarifa base y esta es la que yo cambio. Cuando yo cambio esta tarifa, en Deluxe Room se me cambia todo el tarifario. ¿Cómo lo construimos? Muy sencillo. Vamos a reglas de negocios, regla de negocios principal, y aquí es donde yo me encargo de hacer todas las derivaciones, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de cómo están construidas las derivaciones. Este hotel tiene una tarifa máster, que equivale a la tarifa base que estábamos hablando antes, o tarifa madre, que es desayuno incluido, Deluxe Room. Entonces yo tengo una tarifa que es desayuno incluido, Deluxe Room, ocupación individual. En este caso, este hotel no hace diferencias en función de la ocupación. Entonces ponemos aquí en este campo de factor 1, que significa multiplica el precio por 1 y es la misma tarifa. Entonces estamos diciendo al sistema, cuando esa tarifa esté en 200.000 pesos, esta va a estar en 200.000 pesos. Perfecto. Vamos a ver un ejemplo donde haya variación, por ejemplo, noche romántica. Esto es interesante. Cuando esta habitación esté en 200.000 pesos, yo quiero que la noche romántica tenga un offset, una diferencia, a favor de 300.000 pesos. Entonces, automáticamente se ponen 500.000. Aquí lo que estamos haciendo es derivar un paquete, que es una buena práctica, porque muchas veces
que cuando miramos una página web de un hotel, vemos de repente que de noche romántica, no sé, y digamos otra moneda, $100. Desayuno incluido, $120. Y resulta que es que el cliente está haciendo revenue sobre las tarifas de alojamiento y los paquetes están construidos de manera independiente. Entonces puede llegar un momento en que sea más barato una noche romántica que un desayuno incluido. Eso es porque estamos haciendo como una estrategia que no tiene tanto sentido. En este modelo lo que hacemos es calcular en la tarifa cuál sería el valor, digamos, adicional del paquete y se lo sumamos. Entonces, siempre que cambiemos la tarifa, va a cambiar el paquete. Lo podemos hacer con los paquetes, lo podemos hacer con la parte, por ejemplo, de pensión completa, que sumamos 340.000 pesos, y para configurarlo entre habitaciones, por ejemplo, en este caso, Deluxe Room, desayuno incluido, está derivando Suite, desayuno incluido, y el valor son 50.000 pesos, que equivale al valor del upgrade. Entonces, las reglas que pusimos simplemente es replicarlas dentro de este sistema. Un dato interesante es, una vez que se acaben estas reglas, lo que tendríamos que hacer es desloguearnos, aquí corrígeme, Cami, cualquier cosa si me equivoco, entrar de nuevo en el sistema y hacer un reenvío del inventario, que básicamente sería, por ejemplo, entrar en el mes en el que queremos trabajar y enviar todos los datos, aunque no haya habido cambios. Y esto tocaría hacerlo, pues yo siempre lo hago a 2 años, tarda un ratito, pero bueno, es una buena práctica. Depende hasta dónde tengan cargadas tarifas. Depende hasta dónde tengan su carga realizada, exactamente. Pero te toca cubrir todo, que es la idea, te toca hacer ese cambio. Una vez que ya tienes las derivaciones, vamos a ver cómo se cargan los listados de precios. Y ahora te explico por qué es importante. En el listado de precios lo que yo hice fue cargar las bares. Por ejemplo, yo aquí tengo bar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este hotel tiene 7 bares que van desde 325.000 pesos hasta 500.000 pesos. Entonces vamos a cargar una bar más. Realmente es muy sencillo. Entonces vamos a coger y vamos a cargar una que se llame bar. Estamos en 7, 8. Bar 8. El valor va a ser de 800.000 pesos, por ejemplo. Yo sé que mi tarifa base es desayuno incluido, Hyperguest. Entonces yo aquí pongo 300.000 pesos, no relleno nada más, solamente necesito impactar esta tarifa. Y importante la validez, poner la mayor que podáis. Yo siempre pongo como hasta el 2027. 31 de diciembre de 2027, como para no meternos en problemas. Y guardamos. Una vez que guardamos, ya queda cargada esta tarifa, ¿vale? Que sería la bar 8 con este precio. La voy a quitar, pero bueno, eso digamos que es como se cargan las bares, no es muy difícil entrar y cargar todas las bares. ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando vayamos a implementar la estrategia, yo voy a tomar una base. Yo voy a decir, por ejemplo, que entre semana yo quiero que mi tarifa base sea bar 2, que sería una tarifa de 300.000, y el fin de semana quiero que también sea una bar 2, pero no son 300, sino que son 450. Entonces yo aquí entraría, por ejemplo, me iría a actualización masiva, porque voy a empezar a arrancar con esta estrategia, y yo digo, por ejemplo, del día de hoy hasta 31 de agosto, recomendable hacerlo máximo 2 meses para que sea rápido. Quiero que el precio sea, y aquí me van a salir las bares, 350. Y quiero que esto aplique entre semanas, por ejemplo. ¿Listo? Y dejo las demás. Yo esto lo que haría sería lo cargo, lo cambio, entonces lo que estoy haciendo es que el sistema me está cargando para todas estas fechas esa tarifa base, que ya encima ya tengo seleccionada, entonces no cometo errores a mí eso me importa mucho, no cometer errores con los ceros. Si uno comete un error con un cero, el impacto es muy alto. Entonces ya tengo las bares, ya cargué mi tarifa, lo de guardar, entonces ya tengo toda mi estrategia cargada inicial. Una vez que tenemos las derivaciones y tenemos el listado de las bares, bueno, lo vais a poder ver también por otro lado. Si yo el día de mañana quiero hacer un cambio manual, yo quiero, por ejemplo, cambiar este precio, en vez de cambiarlo desde aquí, yo puedo hacer esto. Y decir 400, por ejemplo. Puedo también utilizarlo de esa manera, que es muy útil. Una vez que lo tenemos, vamos a revisar las reglas de Revenue Management. Entonces entramos y nos metemos en Revenue Manager. Hay varias reglas de revenue. Yo lo que os voy a enseñar es a manejar venta y stock. Son las 2 reglas de revenue que yo manejo. Entiendo que hay más, pero pues creo que con esto podemos abarcar básicamente el proceso. Entonces, vamos a revisar las reglas de revenue. Como podéis ver en este caso, tenemos unas reglas de yield, que sería básicamente a medida que se acaban los cupos subir la tarifa, que hemos visto en la tabla anterior, y las tenemos diferenciadas entre fin de semana y entre semana. Cuando veis este engranaje es cuando se aplicó la regla. El sistema te dice cuándo se aplicó, cuál fue el precio anterior, cuál fue la fecha y cuál fue el nuevo precio. Entonces podéis ver rápidamente
cómo están vuestras reglas y cuándo se aplicaron. Vamos a construir un ejemplo, vamos a construir el ejemplo de stock y vamos a construir un ejemplo con venta. Entonces vámonos con stock, ya para que la hagamos desde cero. Vamos a llamar esta regla var 3 weekend. El timeline es cuando quiero que aplique esta regla. Entonces voy a aplicarla desde 0 días hasta 366. La regla va a estar corriendo durante un año. Podemos utilizar un calendario que es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos eventos de ciudad. Y pongo un ejemplo, este hotel se llena 30, 31 de diciembre y 1 de enero. Yo no quiero que el sistema, cuando vea que no haya ocupación, me baje la tarifa. Yo quiero que el sistema me respete esas fechas. Entonces lo que yo puedo hacer aquí, porque el sistema no tiene blackouts, es esto. Es decir, yo quiero que aplique desde hoy hasta el 29 de diciembre. De esa manera estoy protegiendo mis fechas de temporada alta. Habría otra manera para proteger blackouts, que sería aplicar esta regla solamente sobre una tarifa que se llame pública o flexible y crear una tarifa independiente que se llame temporada alta, que no esté derivada, que la haya mantenido independiente, así esta regla no la aplicaría. Por A o por B, la idea es que tenemos que proteger la temporada alta. Si miramos por día de semana, aquí es donde decimos, si esto es fin de semana, solamente quiero que aplique para viernes y sábado, y si nosotros dejamos aquí esto en blanco, se aplica cada 15 minutos, que sería mi consejo. La idea es que cada 15 minutos se va a ejecutar esta regla. Lo podemos hacer a nivel de propiedad o a nivel de tipo de habitación. Esto es algo importante y es una novedad que a nosotros nos ha ayudado mucho. Antes era por tipo de habitación, pero el hecho de que se acabe una categoría no significa que el resto del hotel esté lleno. Puede que la habitación estándar se esté toda ocupada y el resto de habitación está toda libre. No me interesaría subir precio. En este caso, por eso lo hacemos a nivel de propiedad, y esto es una diferencia importante de CM Reservas. Otros no permiten esta. Una vez que tenemos fijado 8 habitaciones como el umbral de la capacidad de disponibilidad, lo que decimos es quiero que el precio quede, en este caso, ya les llevamos a la tabla, en 450.000 pesos. 450. Perfecto. El umbral de la capacidad que queda disponible, hemos dicho el precio que queremos poner. Queremos que aplique sobre la regla principal, que es la que hemos utilizado para editar en la derivación. Quiero que aplique para todos los portales y quiero que aplique solamente para Deluxe desayuno incluido, que esta sería mi tarifa base. De esta manera lo que le estamos diciendo al sistema es que cuando detecte que para una fecha en específico la disponibilidad sea igual o menor a 8, me ponga un precio de 450.000 pesos en la tarifa base, que sería la que estaríamos derivando. ¿Listo? Con esto ya podríamos, digamos, cerrar y haber creado la primera regla. Esta regla lo que va a hacer es que nos va a subir el precio. Podemos hacerlo que suba y también que baje. Por ejemplo, yo en este caso la Yield 1, la voy a mostrar. Yo tengo una VAR 2 y el sistema lo que hace es, oiga, si este hotel que tiene 5 habitaciones tiene habitaciones disponibles mayor o igual a 4, quiero que me haga un ajuste de 50.000 pesos. En este caso son por categoría y no por capacidad total del hotel, es como la principal diferencia, pero como este hotel tiene 2 categorías de habitaciones es muy sencillo. Quiero que me haga el ajuste. Y yo le puse un límite, porque si no le pones un límite cuando es por categoría, puede generar ese tipo de ajuste de manera permanente y llevarte hasta una tarifa cero, que no es lo que queremos hacer. Entonces, por un lado, crear la regla en función de lo que vimos de las derivaciones, poniendo los valores de las bares, teniendo en cuenta tu escenario base y tu capacidad disponible. Y por otro lado, vamos a mirar una que se llama de... incluso lo que podemos hacer es mostraros una que tenemos cargada, que tenía desactivada, pero la voy a activar, y sería esta. Yo tengo una regla que se llama apertura y cierre. Entonces, ¿qué es apertura y cierre? Yo lo que le digo al sistema es, este hotel se llena los sábados, siempre se llena los sábados. Entonces, cuando estamos a 2 a 7 días de la fecha de llegada, no quiero que sea en último minuto porque puede que no la venda, y no quiero que sea más de 7 días porque puede que esté siendo demasiado agresivo. Con una revisión de cada hora, solamente para el sábado, cuando quede solamente una habitación disponible a nivel de la propiedad, sea la que sea, quiero que se produzca un stop sell, que sería un cierre de ventas, en la regla principal para los siguientes canales: Booking, Despegar, Expedia, Hotelbest y Hyperguest. ¿Qué estoy dejando abierto? RunCloud y Google ARI, que sería Google Hotel Ads, cuando la gente busca en Google.
y pues quiero que se me cierre todas las habitaciones. De esa manera lo que está haciendo el sistema es que está haciendo un barrido y cuando queda esa última habitación disponible, que es un principio básico de revenue, que solamente sea para venta directa. ¿Qué pasa? Hay veces que esa habitación se cancela. Hay muchos sistemas que no te permiten hacer la apertura automática, que tienes que estar barriendo y haciendo tú las aperturas. Aquí se puede generar una regla de apertura. Entonces yo lo que estoy haciendo dentro de Stock Rule, generando una regla, que lo que está haciendo es abrir la categoría cuando ve que tenemos inventario igual o mayor a 2. Entonces, si se genera el cierre, maravilloso. Si se genera la cancelación, el sistema también está generando, en este caso, la apertura automática. De esa manera, pues tendríamos las dos activas. Y pues, como veréis, aquí ha habido bastante investigación, bastante improvisación, pero bueno, uno va aprendiendo y va generando una estrategia a medida de cada una de las propiedades. Esto es un ejemplo de cómo podría aplicar. Y para finalizar, explicaros rápidamente un tema que a mí me sirve mucho, que son los hot dates. Hot dates lo que nos da es la capacidad de establecer eventos clave. Entonces, por ejemplo, estábamos antes con un hotel de Medellín, hay un concierto en el estadio, entonces concierto, estadio, que se va a producir en este caso, por ejemplo, en noviembre. Entonces, noviembre, esto fuera del 14 al 16 de noviembre, y el impacto es muy alto, porque consideramos que se va a llenar la ciudad. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Ya lo tenemos aquí cargado y cuando estemos mirando el inventario, revisando nuestra estrategia tarifaria en noviembre, veremos que para esas fechas me sale una alerta. Si yo me pongo por encima, hago hover, me sale el nombre y aquí podemos, por ejemplo, identificar que yo no quiero que tengamos una estrategia tarifaria, digamos, con las derivaciones, sino que quiero tener una estrategia de evento para cuidarla. Entonces, como os decía, esto es como importante y buenas prácticas. Si el hotel tiene una temporada de fin de año importante, si hay un concierto, si hay un evento, tenemos dos opciones. O creamos una regla que llegue hasta esa fecha y cuando acabe el evento creamos otra regla, que digamos, si tienes muchos eventos puede ser un poco dispendioso, o creamos una tarifa independiente que solamente está disponible en esas fechas y que no se ve impactada por la regla de revenue. Nos podría servir cualquiera de las dos. La segunda estrategia puede tener ciertas complicaciones en algunos canales de gente que se quiera quedar más días y que pueda haber como que compagine, pero bueno, nos podría ayudar por ese lado. Y ya para finalizar, explicaros un poco quiénes somos nosotros, qué hacemos. Revenue Click es una agencia de comercio electrónico que se enfoca en revenue management y comercio electrónico y los ingresos de la propiedad. Nosotros no buscamos incrementar la ocupación per se o las ventas del hotel. No nos sirve un hotel que tenga un 85% de ocupación, pero que pierda, digamos, dinero mes a mes, sino que lo que buscamos es optimizar la utilidad, que sería el valor de los propietarios del hotel. Tenemos una visión global, hemos trabajado tanto en notas como en cadenas hoteleras y empresas de tecnología. Actualmente trabajamos con más de 40 hoteles en 4 países, 15 destinos, diferentes estacionalidades, diferentes herramientas, diferente tecnología, diferentes OTAs, mercados, cada uno tiene una realidad distinta. Y el objetivo de un hotel cuando vaya a hacer revenue management va a tener dos opciones básicamente. Puede tener el recurso in-house en nómina con el costo asociado o puede tercerizarlo. Nuestra oferta es que el hotel lo tercerice con nosotros, que somos un equipo especializado, por una fracción del precio y disponibilidad 365 días del año, que para un hotel que no cierra, pues es muy valioso. Tenemos un conocimiento de 360 grados, abarcamos todo el proceso de revenue, desde la parte de configuración, la parte de la teoría, la parte de análisis de viabilidad, estudio de mercado, hasta incluso la parte de pauta online y el retorno de inversión. Y por último, desarrollos a la medida. Cada uno tiene una verdad diferente. En este caso, por ejemplo, veíamos un hotel de 20 habitaciones con 3 categorías, 2 regímenes, puede ser un hotel de 100 habitaciones, puede tener una sola categoría. Cada uno tiene digamos, unas variables que toca personalizar. Entonces no sirve cortar y pegar un modelo de revenue, sino que hay que desarrollarlo a la medida. Y eso sería todo. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta que hayan mandado. Sí, la primera, ¿cómo aplicar blackouts? Bueno, esta creo que ya la respondiste. En el momento de crear la regla con el selector de calendario que mostrabas antes, podemos evitar que no aplique en una fecha u otra, lo que mencionaba justo recién hace un ratito. Esto sirve también cuando hay conectado un PMS. Aquí hay que tener varios considerandos a tener en cuenta. Si el PMS que tenemos integrado al channel envía todas las tarifas, ahí el que va a dominar y el que va a tener la última palabra va a ser el PMS. Entonces, en ese caso,
si bien el propio channel me va a permitir hacer las reglas que os estaba mostrando recién, pisaría la información. Cuando mande la información al PMS va a estar pisando lo que el channel haga, con lo cual en ese caso no podrán aplicar o trabajar con las reglas de revenue. Y el PMS está conectado solo para descarga de reservas, o bien descarga de reservas y solo envío de disponibilidad, sí podríamos trabajar tranquilamente con reglas de tarifas que no impliquen inventario, ¿sí? Que no impliquen tal vez generar un cierre o modificar la cantidad de habitaciones a la venta, pero todo lo que sea pricing sí se va a poder aplicar la regla, todo lo que vimos podrían tranquilamente aplicarlo desde el Channel Manager. Y van a enviar la presentación y la tabla, estamos grabando para que quede el videíto y lo podamos después enviar para todos. Okay, Cami, únicamente un punto pensando en las reglas que no estamos mencionando. Esto se puede hacer lo fácil o lo complicado que uno quiera. Uno puede tener una estructura de promociones de último minuto con larga estadía, compra anticipada y que en función de la ocupación que predicte el sistema me vaya abriendo o cerrando las promociones, que sería maravilloso. Entonces se puede hacer sumamente complejo, se puede hacer muy sencillo. Nuestro consejo es arrancar por lo sencillo y en la medida que uno va controlando, va cargando. Por ejemplo, una que estamos intentando hacer nosotros y que no lo hemos visto es, en vez de hacer un cierre, poner una estadía mínima. Entonces, cuando quede la última habitación, en vez de cerrar, póngame mínimo 2 noches, porque si un cliente viene de una OTA y quiere quedarse 5, pues estoy perdiendo ese revenue. Es un ejemplo, pero pues como este habrá muchísimos. Totalmente. Cada hotel tiene una realidad distinta. Vos hoy mostraste un ejemplo de un hotel de 5 habitaciones, pero después estas funcionalidades están muy buenas porque se pueden aplicar dependiendo lo que cada hotel necesite. Y ahí sí obviamente hay todo un trabajo de análisis previo de cuál es la situación del hotel y demás, como para entender qué es lo que les podría servir de todas estas funcionalidades que vimos hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, de nada. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias a todos.